que, como vamos a ver más adelante, la universidad ha tenido varias etapas, incluso Licenciado. adelante. Sí, dígame. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, solo para recordarles que acá unos compañeros están diciendo por el chat si usted grabará la clase. Sí, sí, la grabo. Gracias. Les había pedido que me recordaran porque a mí a veces se me olvida esto. Gracias por recordarme. Muy bien, nada, licenciado. Listo, ya está ahorita el proceso de grabación. Estamos esperando que termine de cargar y cuando esté listo, pues arrancamos. Hoy está un poco This call cargada is la now being plataforma. recorded. Listo, bueno. Ya te entonces la grabación. Entonces les decía que el tema de hoy se refiere al estudio de la historia de la universidad y además de eso, el análisis de la historia como disciplina dentro de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? O sea que es un tema interesante y muy, muy complejo. Les decía que con el nombre de la universidad hay pues alguna controversia que a la larga no tiene ninguna importancia, ninguna, realmente no demerita de ninguna manera el que la universidad ha jugado y sigue jugando en la formación de los intelectuales guatemaltecos, pero que vale la pena que nosotros los sancarlistas conozcamos precisamente ese proceso pues para no caer en afirmaciones que en un momento dado puede ser que nos puedan rebatir y nosotros no tengamos claramente una idea de qué es lo que nos están diciendo. Entonces, les decía que, por un lado, algunos autores plantean de que nuestra universidad es tricentenaria, ya que su antecedente más encontramos en la fundación de la Universidad de San Carlos de Borromeo el 31 de enero de 1676. Les decía antes de empezar a grabar que precisamente por esa razón, el próximo lunes las actividades académicas están detenidas porque como sancarlistas estamos celebrando un año más de la fundación de nuestra universidad. Pero eso no impide que nosotros no sepamos, la universidad no ha sido una constante ni es una condición uniforme, no es una institución que ha tenido un proceso uniforme, sino que podríamos incluso estas 5 etapas bien claras y bien definidas. Esa va a ser la última parte de este primer tema de clase de hoy. Pues vamos a ver que la Universidad de Carlos, desde el momento mismo que fue fundada, jugó un papel preponderante en el quehacer político del país. Recuérdense ustedes que los intelectuales y los profesionales de distintas ramas, particularmente, por ejemplo, de las leyes, pues por su propio trabajo, por su propia profesión, van a tener que tener injerencia en los asuntos políticos y utilizamos fenómenos como la independencia. Vamos a ver que en la independencia se jugó un papel importantísimo. La universidad participó, tuvo representantes en ese proceso y pues esto denota que definitivamente a todo nivel la universidad desde su fundación ha tenido una participación en la vida pública de nuestro país. Y además de esto, que en sus inicios, aunque fue una universidad fundada bajo el patrocinio del rey de España, no podemos considerarla una universidad nacional. Todavía no existía la nación, ¿verdad? Guatemala era una capitanía general que pertenecía al reino de España. Tanto que en esa sesión, entonces la universidad cargó con los títulos más prestigiosos que una universidad podía tener. Por una, era reconocida como una autoridad en materia religiosa.
Por esa razón es que cuando funda la universidad, se funda con el título de Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo. El nombre de San Carlos se le otorga en honor al rey Carlos III, que fue quien emitió la Real Cédula por medio de la cual se funda la universidad. Sin embargo, pues para no ser una así muy poco elegante, ¿verdad? No se le nombra Universidad Rey Carlos III, sino que se le va a auspiciar bajo el título de un santo que precisamente tiene el nombre de Carlos, Carlos de Borromeo, ¿verdad? Que es una imagen muy importante dentro de la costumbre y tradición católica tradicional. Además de ser una autoridad en materia religiosa, la universidad también va a tener reconocimiento real, y esto es muy importante porque el Estado español, que es la máxima autoridad sobre esta provincia de Guatemala, reconoce las funciones académicas que cumple la universidad, dándole total y absoluta legalidad y legitimidad a los títulos que de ellas se van a obtener. Entonces vamos a poder afirmar que la Universidad de San Carlos nace con todas las calidades para irse constituyendo como una de las instituciones más prestigiosas de la época colonial en toda América y siendo la única universidad en toda Centroamérica y el sur de México hasta bien entrado el siglo XVIII. Entonces vamos a poder afirmar en ese sentido que nuestra universidad tiene una historia, una tradición y tiene todo un fundamento que es importante nosotros como sancarlistas conozcamos. Más adelante, ya dentro del periodo republicano, es decir, la independencia, cuando se surge y se forma el Guatemala, la universidad se va a constituir en la institución de educación superior que representa la voluntad del Estado de Guatemala, y por eso es que se va a identificar como una universidad nacional, que tiene como uno de sus principios fundamentales la consolidación de la identidad cultural de los guatemaltecos. Y entonces esa es otra gran importancia. La universidad se convierte en la rectora de la construcción y de la transmisión de la cultura y de la intelectualidad de la academia dentro del ámbito guatemalteco particular y centroamericano durante gran parte de la historia, hasta que se van a empezar a fundar universidades en otros países centroamericanos, pues ya mucho más adelante y con una gran distancia en el tiempo con relación a la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Para qué es importante que el profesional universitario conozca su historia? Pues, en principio, por una cuestión puramente de conocimiento, de cultura, de identidad. Nosotros como miembros de una institución estamos obligados a saber. De tal forma que esta parte del curso debería de ser una parte, o es, mejor dicho, una parte fundamental que nosotros debemos de exaltar para que adquiramos nosotros también un compromiso con la institución y no solamente nos sirvamos de ella. La institución debe ser vista como un medio y luego pues olvidarnos de nuestras responsabilidades universitarias, que para obtener un posicionamiento laboral fundamental en la calle, siempre los méritos de va a ver como valores de la Universidad de San Carlos. Cada uno de nosotros cuando tiene una falla como unidad personal, como también profesional universitario, ponen en entredicho el nombre de la universidad, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos su historia, quererla, respetarla y también obligar a otros que conozcan y que respeten la institución. Desafortunadamente, en los últimos años, nuestra institución ha sufrido una gran cantidad de agresiones de la universidad y también, desgraciadamente,
algunos más los sancarlistas que no han puesto en alto el nombre de universidad, sino que la han puesto en entredicho. Entonces, algo muy importante también es que la Universidad de San Carlos de Guatemala, desde sus primeros momentos, va a hacer énfasis por su misma naturaleza y las carreras que imparte, va a hacer énfasis en los estudios de historia. Aunque es hasta con Alejandro Marú, en 1832, ya vamos a ver una imagen ahí más despacio para que ustedes puedan anotar algo, aunque es con Alejandro Marú que se inauguró oficialmente la Cátedra de Historia en Guatemala, eso no quiere que en todos los casi 2 siglos anteriores hicieran estudios históricos, al contrario. Recuérdense ustedes que la universidad está conformada, entre otras carreras, por teología, y los teólogos que son en la Universidad de San Carlos estudian para poder llevar su doctrina a los pueblos nativos del país. Estudian, por ejemplo, los idiomas regionales, estudian costumbres, de tal manera que se establece un vínculo, aunque no sea con una ciencia de carácter científico, sí con estudios sobre la historia del país. Y entonces, así es como les decía que llegamos a este dato, ¿verdad? Es un dato muy importante que sería importante que nosotros tengamos presente. Oficialmente, el historiador Alejandro Marure fue el primer profesional que impartió, o por lo menos que dio el discurso inaugural para las clases de Historia Universal en la que entonces se llamaba Academia de Estudios. Miren, aquí empieza ya a aparecer esto que les decía, que la historia de la universidad no es una historia lineal. Cuando se inauguran las clases de Historia Universal en Guatemala, la Universidad de San Carlos ha cambiado su nombre por el de Academia de Estudios. Ya vamos a ver de qué periodos a qué periodos. Se ha planteado como, pues, un tipo de reivindicación por algunos sectores, reconocer el 16 de octubre de cada año como el Día del Historiador Guatemalteco. Por cuestiones de diferente naturaleza, incluyendo algunas actitudes mezquinas de algunos profesionales, este día pues todavía oficialmente no se ha constituido como el Día del Historiador Guatemalteco, aunque muchos reconocemos esa fecha como la fecha que debería de ser para la dignificación de la profesión de los estudiantes, de los profesionales de historia en la Universidad de San Carlos y en Guatemala en general. Bueno, vamos a ver algunos datos también sobre el paso de la universidad. Pues ya les decía que el día 31 de enero de 1676, a través de la Real Cédula emitida, les dije Carlos III, no estaba pensando en el monumento, perdón, es Carlos II. Es Carlos II el que emite la Real Cédula en 1676, y a partir de esa fecha, salvo algunas pequeñas etapas en las cuales ha habido ciertas fracturas, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, la universidad se ha mantenido constante y permanentemente al servicio de la formación de los profesionales universitarios en Guatemala. Un dato también de suma importancia es que a partir del establecimiento de la Constitución de 1945, que es el resultado de la Revolución de Octubre de 1944, la universidad se va a definir como autónoma. Se va a reconocer el derecho a su libre determinación, al manejo de sus recursos, al manejo de su política, y por lo tanto está obligada a mantener un estatuto interno a la vida universitaria. Ese estatuto interno se llama Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos, y sería muy importante que todos nosotros la leyéramos, la estudiáramos para conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones como estudiantes de la universidad estatal. Y para entonces, expresado la Universidad de Guatemala. Como ya vimos,
Anteriormente, el nombre oficial con el cual se funda la universidad en Guatemala es Real y Universidad de San Carlos de Borromeo. Real porque es reconocida por las autoridades eh, respectivas allá en España, ¿verdad? Por la corte española, por el rey. Y pontificia porque está llamada a formar a los intelectuales religiosos y por lo tanto del venerado. Aceptaron por parte del Vaticano. Eran los dos títulos más importantes que una universidad, por lo menos las universidades en España y las universidades en América. Esos dos títulos eran los más importantes que podían tener. Y la Universidad de San Carlos nace con esos títulos, lo que evidencia la importancia que desde un primer momento se le otorgó. Este periodo primero va a durar hasta prácticamente la independencia. Recuérdense ustedes que esa etapa que va de 1810 a 1837 es una etapa muy convulsa, ¿verdad? En 1810 se dan los primeros movimientos de independencia, ya para 1821 se establece la independencia como tal, luego se firma la anexión a México en 1822, anexión que dura muy poco tiempo, y luego se rompe en junio de 1823. A partir de enero de 1824 se intenta como un último esfuerzo para mantener unidas a todas las provincias de Centroamérica y todo el estado. Se trata de mantener, formar una república federal de Centroamérica. República que fue un fracaso, ¿verdad? En la práctica podríamos decir que no funcionó, porque cada una de las élites criollas, veamos quiénes son los criollos más adelante, pero podemos decir que las élites gobernantes, los poderosos económicamente hablando, los poderosos manejos de la política, eran en cada una de las sedes, estaban muy, pero muy interesados en lograr autonomía y por lo tanto mejorar sus posibilidades económicas y sociales en cada una de sus regiones. De tal manera que eso llevó a que buscaran la manera de independizar. Ya de España lo habían logrado, ya lo habían logrado de México y ahora de independizarse de Guatemala, que durante toda la época colonial había sido la sede del poder de toda Centroamérica. El último estado que se va a separar de esta unión va a ser Guatemala en 1847, y en ese año precisamente, entonces es cuando podemos nosotros decir con total claridad que se funda el estado de Guatemala. Pero en ese periodo, como pueden dar cuenta, fue un periodo sumamente complejo y convulso. La Universidad de San Carlos, esa universidad eminentemente colonial, pues es muy, pero muy claro que no puede seguir funcionando. Representa los intereses de la corona española, representa los intereses de la Santa Sede, o sea, del Vaticano, y se quiere romper con ello. Entonces, apenas va a poder soportar 8 años después de la independencia, y en 1829 es clausurada esa universidad, con la finalidad de establecer una nueva institución acorde a los intereses de las élites guatemaltecas. Sin embargo, eso no se logró de manera inmediata. Transcurrieron cerca de 5 años en el proceso de transición y ya no se funda con el nombre de Universidad de San Carlos de Borromeo, sino que se funda con el nombre de Academia de Ciencias, nombre que apenas va a durar 6 años. Durante esos 6 años, realmente dice 1834, pero ya desde 1830-31 empezaba a mencionar con el nombre de Academia de Ciencias. Por eso es que precisamente Alejandro Marure dictó su cátedra prima en 1832, siendo la Academia de Estudios, como dice acá, de estudios o de ciencias, y tiene como finalidad romper
con las ataduras religiosas que tenía la universidad anteriormente. La universidad anteriormente era eminentemente religiosa. Y en ese que gobiernan Guatemala los... Ya vamos a ver también más adelante quiénes son los liberales, pero ahorita solo nos interesa saber que la ideología liberal es totalmente laica, es decir, pero sí propugna que la iglesia esté fuera del ejercicio del Estado y se dé una separación. E incluso, por ejemplo, que exista libertad de culto, que exista libertad religiosa, cosa que antes no era permitido, ¿verdad? La religión católica era obligatoria. Y ya en esta época se empieza a plantear que cada quien es libre de pensar y creer en lo que quiera y que la universidad no puede ser definitivamente religiosa. Esta Academia de Ciencias básicamente se debió al impulso que le dio el presidente de ese entonces, que era Mariano Gálvez, y cuyo gobierno era eminentemente liberal, y las carreras van a cambiar un poco, se van a abandonar los estudios religiosos, todos los estudios que estén relacionados con el aspecto de la religión, van a empezar a ser sustituidos por carreras y estudios que tengan que ver con la vida común, con la vida laica, es decir, formar científicos que no estén amarrados a al dogma religioso. Eh, Hay que hacer notar que en Guatemala ese siglo XIX es muy complejo, ¿verdad? Ya habíamos dicho, en 1810 se empieza a manifestar el descontento de la población que empieza a exigir la independencia, cosa que se logra en 1821. Luego está la anexión a México, luego está el intento de la constitución de la República Federal, y en ese ínterin vamos a ver que en Guatemala van a gobernar dos partidos básicamente, los conservadores, y los conservadores están más cerca de toda la tradición, las costumbres que vienen de la época colonial, y por lo tanto, por ejemplo, van a estar más ligados, por ejemplo, van a estar muy ligados a la iglesia. Por el contrario, los liberales van a tener una visión mucho más laica, separando a la iglesia del control de la educación, de las instituciones públicas, etcétera. Y por esa razón es que vamos a ver nosotros que durante ese siglo la universidad va a estar tambaleándose un péndulo liberal conservador. Cuando llegaron los primeros liberales con Mariano Gálvez, la universidad se va a transformar en una institución con características de pensamiento liberal. Pero Mariano Gálvez tiene una grave crisis y es derrocado por un movimiento insurgente liderado por Rafael, que es total y absolutamente conservador. Entonces Rafael Carrera va a cerrar la Academia de Ciencias, que él la veía como una institución de sus enemigos políticos, de los liberales, y va a fundar en 1840 la que va a ser conocida como Nacional Universidad de San Carlos de Borromeo. Si ustedes se dan cuenta, él tiene un pequeño cambio. Eliminan la palabra real y la sustituyen por la palabra nacional, porque ahora ya Guatemala es un estado independiente, pero sigue reconociendo el poder y la influencia de la Iglesia católica sobre los estudios universitarios. Esa institución nacional y pontificia, Universidad de San Carlos de Borromeo, si ustedes se dan cuenta, toma todos los nombres prácticamente de la universidad colonial, excepto el hecho de que ya no depende del rey, sino depende del Estado de Guatemala. Va a tener una vigencia entre 1840 y 1875. Rafael Carrera le entrega directamente a las órdenes religiosas más importantes, jesuitas principalmente, dominicos, para que sean los que administren durante diferentes etapas esta universidad que, como le repito, solamente tiene una duración
de 35 años, ¿verdad? Que es básicamente el tiempo que dura Rafael Carrera y Vicente Serna en el poder, ¿verdad? Luego vamos a la cuarta etapa. Rafael en 1868 y cede su, pues le deja así literalmente, ¿verdad? Rafael Carrera había logrado que el Congreso de la República le reconociera a él el derecho de poder nombrar a su sucesor en la presidencia del país, y él lo ejerce, y nombra como su sucesor a Vicente Serna. Vicente Serna trata de gobernar, trata de mantener el control, pero hay una grave crisis económica, principalmente provocada por la caída del precio de la grana cochinilla, lo que hace que a diferentes partes, pero principalmente en el occidente del país, se empiecen a levantar algunos movimientos descontentos que pretenden desarrollar un nuevo cultivo que sustituya la producción de la grana cochinilla en Guatemala, y este cultivo es el café. Estos cafetaleros tienen una postura, una visión eminentemente liberal, es decir, contraria a vez a el ejercicio y el control de la iglesia sobre las instituciones del Estado, específicamente la Universidad Nacional. Y entonces, por esa razón, en 1871 le van a cambiar nuevamente el nombre y nuevamente le van a cambiar también su filosofía. Ahora se va a llamar Universidad Nacional de... Va a tener una duración de 1944. Es una universidad que tiene una institucionalidad en 5 liberal. Como algún aspecto importante de resaltar es que la universidad en este periodo se divide por primera vez en escuelas facultativas, o sea, ahí empiezan a surgir las primeras facultades. Las primeras son las de Derecho, la Universidad de Medicina y la Universidad de Farmacia. Estas primeras facultades poco a poco van a ir dando espacio al aparecimiento de otras, como la Facultad de Agrimensura, que después se va a convertir en la Facultad de Ingeniería. Bueno, y van surgiendo poco a poco las diferentes facultades. Nuestra Facultad de Ciencias Económicas, que nace en 1936. Nuestra facultad nace de esta etapa, ¿verdad? La cuarta etapa que estamos mencionando. Sin embargo, hay un hecho muy importante. Dentro de todos los gobiernos liberales que gobernaron el país entre 1875 y 1944, hay un gobierno que duró 22 años, que fue el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Este señor era un señor melómano, él tenía una afición a que lo adularan, a que lo hicieran sentir como una persona muy especial, pues, perdón la palabra que voy a utilizar, lambiscones, ¿verdad? Personas que estaban tratando de quedar bien con el presidente con tal de poder obtener ellos beneficios personales, y sabiendo de la personalidad megalómana de esta Cabrera, pues en un acto burdo y realmente vergonzoso, le cambian el nombre a la universidad por el nombre de Universidad Estrada Cabrera. Afortunadamente ese nombre duró muy poco tiempo, ¿verdad? De 1918 a 1920, porque pues se les ocurrió esa gracia en 1918, y pues afortunadamente 2 años después, poquito menos de 2 años, Rafael Carrera es derrocado y evidentemente el nombre se le quita a la universidad y vuelve a llamarse otra vez Nacional de Guatemala. Esta universidad estuvo principalmente regida por los designios e intereses de los presidentes turno. Particularmente tuvieron en esta universidad el presidente Justo Rufino Barrios, precisamente en su gobierno fue establecida esta cuarta etapa de la Universidad de San Carlos. Ya vimos nosotros también, por ejemplo, cómo la influencia que ejerce Estrada Cabrera, que gobernó de 1898 a 1920, fue muy grande, tanto que hasta le pusieron su nombre a la universidad,
Pero hay un nombre muy importante que ustedes deben estar recordando en el curso y que lo vamos a mencionar también más adelante, que es el nombre de Jorge Ubico Castañeda. Jorge Ubico, poder de Guatemala en 1831 y renunció al mismo en 1944 a través de sucesivos actos de fraude, pues logró ser reelecto muchas veces y ejerció una dictadura casi sin límites. Esa dictadura afectó directamente a los estudiantes y profesionales universitarios. Las autoridades de la universidad eran nombradas directamente por el presidente. Y entonces, pues obviamente lo que se estudiaba, lo que se decía, lo que se hacía en la universidad, debía estar bajo el tratamiento del gobernante, porque de lo contrario, había incluso peligro. Muchos profesionales y estudiantes en un momento es que les os ha dado esbozar algún tipo de crítica o análisis sobre lo que el país vivía. Muchos de ellos pagaron esa osadía con la cárcel en algunos casos, en otros casos el destierro y en unas circunstancias, algunos incluso con su propia vida. Entonces la universidad cerrada, no tenía posibilidades de desarrollo. Los estudiantes empezaron a manifestar constantemente su desagrado a través de diferentes medios, ¿verdad? Por ejemplo, la huelga de Dolores nace precisamente en este como un intento de reivindicar la estudiantil, la postura a esa intromisión del Estado en favor de las élites unitarias que rechazaba para manejar esta universidad. Muchos estudiantes universitarios y profesionales universitarios tuvieron un papel preponderante en la lucha para que Jorge Ubico renunciara en 1944. Sin embargo, Ubico hizo una especie de arreglo para no perder todo el poder, renuncia, pero nombra como a un general de su ejército, Federico Ponce Baides, se llama el señor, y entonces los universitarios se dan cuenta que no ha cambiado nada. Cambió la persona, pero el estado, la situación de las cosas sigue siendo exactamente igual. Estoy hablando de junio, julio, agosto y parte de septiembre de 1944. Eso hace que los estudiantes con un sector del ejército progresista, con muchos profesionales egresados de la Universidad de San Carlos, con el trabajadores artesanos del país, incluso con algunos sectores campesinos, van a levantarse militarmente para derrocar a Federico Ponce Bay y terminar la dictadura liberal que había gobernado Guatemala desde 1801 hasta ese año en 1944. Cuando el gobierno de Ponce Baides cae, se define como gobernante un triunvirato encabezado por el coronel era capitán Jacobo Arles Guzmán, el teniente Francisco Javier Arana y el ciudadano Jorge Toriego Garrido. Estos tres personajes que representan a los diferentes sectores que participaron en el derrocamiento de Ponce Baides se van a comprometer a echar a andar un proceso electoral por primera vez libre en el pueblo escoja a su autoridad sin ningún tipo de presión y como resultado de ello es electo el doctor Juan José Arevalo para un periodo de 6 años que va de 1945 a 1951. Entre muchos logros que la Revolución de Octubre de 1944 deja, y que eso va a ser uno de los últimos temas que vamos a analizar en nuestro curso, uno de los logros es que le otorga a la Universidad de San Carlos como un reconocimiento al enorme aporte que la universidad dio para lograr el fin de la dictadura, le otorga la condición de autonomía, un porcentaje del presupuesto general de gastos de la nación
para que esta universidad pueda crecer y deje de ser una universidad como había sido hasta estas 4 etapas. Era una universidad principalmente para la élite. Los trabajadores, los artesanos, la gente de capas medias y de capas y de baja, pero ahora al ser una universidad gratuita, con su propio presupuesto para poder funcionar, se va a empezar a abrir y va a dar la oportunidad para que se democratice la educación superior en Guatemala, para que puedan ingresar a sus aulas personas independientemente de su condición económica. Y entonces, de 1944 a la fecha, vamos a encontrar nosotros con la universidad esta que hoy conocemos. Obviamente necesita cambios, necesita actualizarse, Pero lo que es innegable es que la universidad ha dado enormes aportes de profesionales, por ejemplo, médicos, abogados, economistas, ingenieros, agrónomos. Bueno, paren ustedes. La universidad ha constituido hasta hace muy poco tiempo el único centro en el cual podían formar las juventudes intelectuales del país. Va a ser hasta 1961. Fundó la primera universidad privada en Guatemala, que la universidad se va a mantener cumpliendo el papel de rectora de la educación superior. La misma Constitución sigue reconociendo esa función de la universidad, que tiene mucha importancia, tiene injerencia en la elección de muchos puestos de importancia, la Contraloría General de Cuentas, representantes ante el Sistema de Seguridad Social, representantes ante la Junta Monetaria, ¿verdad? El decano de la Facultad de Ciencias Económicas tiene una gran cantidad de responsabilidad en cuanto a atender una serie de nominaciones que rigen los destinos de nuestro país. Los decanos de Derecho también tienen una enorme responsabilidad. Por ejemplo, ustedes han estado atentos a las noticias, actualmente inició el proceso para la elección de fiscal general de Guatemala. Es una institución, es un puesto de mucha importancia para que el país empiece a avanzar hacia terminar con los rezagos que tenemos a través de una justicia pronta y de una justicia efectiva. El decano de Derecho tiene un papel importantísimo en ese papel. Y así podríamos seguir entonces mencionando. Se me olvidaba mencionar, por ejemplo, la universidad es una de las pocas instituciones que tiene como derecho la propuesta de leyes en el país. Entonces, ese es un derecho muy importante porque la universidad tiene entonces no solamente la obligación, sino el derecho de opinar y emitir cómo se construyan leyes que sean de beneficio para la población guatemalteca, presentar propuestas al Congreso de la República. Entonces, compañeros, así muy, pero muy a grandes rasgos, hemos compartido con ustedes algunos aspectos importantes y muy, muy significativos de la historia de la universidad. En efecto, yo les pido a ustedes que hagan sus estudios correspondientes dentro de los documentos que se les han proporcionado a través del blog, ¿verdad? Ya tienen ahí en el blog colocadas las hojas de sus temas, material para el primer examen parcial, es decir, si mañana fuera el examen, y pues ustedes ya deberían de estar, ¿verdad? Porque se les ha ya proporcionado el material necesario. Por supuesto, los temas es una obligación de ustedes ir tocando en clase, pero irse formando sin tener que depender exclusivamente del discurso del catedrático. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta que quisieran ustedes plantear antes de cambiar de tema. Me gustaría escuchar, sí, no. No, 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 licenciado, todo todo bien. claro. Gracias. Gracias.
Bien, muchas gracias por los comentarios. Gracias, la verdad que me hacen sentir pues, muy bien, ¿verdad? El hecho de saber que está llegando el contenido. Bien, entonces vamos a pasar a la segunda hoja de subtemas. Vamos para el efecto, vamos a proporcionar la hoja correspondiente. Vamos a cerrar la primera hoja de subtemas y vamos a abrir la segunda. Bien, ya está cargándose en la pantalla. Me confirmen si la tienen a la vista para empezar a exponer. Muy bien, me cuentan si ya la tienen a la vista. No le pero al parecer Todavía no. Se fue. Persiste, no quiere que ustedes la miren. ¿Ahora? Ya le Sí, muchas gracias a ustedes, perfecto. Bueno, vamos a pasar a la segunda hoja de subtemas. Como repito, esta hoja de subtemas ya está colgada en el blog, pueden consultarla. Tiene, pues, como la primera hoja, también tiene, pues, algunos objetivos. ¿Qué vamos a estudiar durante esta segunda hoja? Vamos a tratar de entender el final de esta hoja, es tratar de entender cómo y por qué los españoles tuvieron la oportunidad de derrotar de forma no solamente militar, sino que también desde otras perspectivas a las enormes poblaciones nativas que vivían en América. Vamos entonces a analizar cuál era el grado de desarrollo, cómo se encontraba el nivel de desarrollo de los pueblos, tanto indígenas como españoles. Y entonces cuando nosotros analicemos ese grado de desarrollo, nos va a parecer sencillo explicar por qué había tanta diferencia entre unos y otros, ¿verdad? Entonces, dice los objetivos, el primero de los objetivos es explicar el grado de desarrollo económico y social alcanzado por las sociedades indígenas de Guatemala y de toda América, ¿verdad? A principios del siglo XVI. Recuerden ustedes que la conquista se da a inicios del siglo XVI, ¿verdad? En el caso de Guatemala, de la región que hoy llamamos Guatemala, el proceso de conquista inició en 1621, perdón, en 1524, 1524 y concluye en 1527. O sea, esos son los en los cuales los españoles van a derrotar uno a uno a los diferentes señoríos que existen en nuestra región, dentro de los cuales se destacan dos, ¿verdad? Los quichés y los caqués. Eran los dos grupos más importantes de la región, pero únicos, ¿verdad? Habían más de 20 grupos adicionales que se encontraban muchos de ellos incluso supeditados o bajo el control de alguno de estos dos, que eran los importantes, los quichés y los cachiqueles. El segundo objetivo es señalar las causas fundamentales que llevaron a que España tuviera un grado de desarrollo tan alto en esa época. Podemos decir que España, a inicios del siglo XVI, era probablemente el país, el reino, con el mayor grado de desarrollo científico, tecnológico, militar del mundo entero, ¿verdad? Sus conocimientos de navegación, sus conocimientos de astronomía, sus conocimientos de geografía, eran muy superiores al resto de países europeos. Precisamente por eso es que españoles y portugueses, que en ese momento eran casi como un estado, o eran hermanos primos que se habían separado recientemente, pues eran las potencias más, además de eso tenían una posición privilegiada, ¿verdad? De todos los de Europa, ellos eran los que estaban más cerca, ellos compartían
el mar Mediterráneo, pero también tenían la salida directa en el Océano Atlántico. Entonces eso les daba una posición muy privilegiada para realizar viajes que en esa época eran la principal fuente de la riqueza de los estados. Recuerden que estamos hablando, si ustedes se recuerdan de su curso de Economía General, de la etapa que conocemos como el mercantilismo. El tercer inciso es establecer las causas fundamentales de las diferencias en el grado de desarrollo entre las sociedades nativas, ¿verdad?, entre las sociedades indígenas y la sociedad española a inicios de ese siglo XVI. Y por último, el cuarto objetivo es lograr diferenciar y poder establecer que, aunque hay varias visiones, varias explicaciones sobre el proceso de conquista, nosotros vamos a ver tres: una visión racista, una visión romántica, una visión científica. Pues vamos a poder explicar qué diferencia hay entre cada una de ellas y por qué razón tanto la visión romántica como la visión racista no nos permiten entender a cabalidad el fenómeno, sino que solamente nos dejan, en el mejor de los casos, en la superficie, y por lo tanto entonces no son muy útiles para poder comprender este fenómeno. Bueno, esos son los 4 objetivos que tiene esta hoja de subtemas y que a partir de este momento vamos a empezar a desarrollar. Vamos a cambiar de imagen. Entonces, el primer punto de la hoja de subtemas, el inciso A, si ustedes tienen su hoja de subtemas, se van a dar cuenta que es exactamente lo que está acá. Solamente lo uso como una referencia para poder desarrollar mi discurso y lo apoyo con algunas imágenes. Entonces, por eso es que a mí no me preocupa mucho enviarles las presentaciones, porque el texto que yo tengo acá es exactamente el mismo texto que está en las hojas de subtemas. Entonces, lo importante es que pongan atención y que tomen notas, porque eso les va a servir. De lo contrario, tomar esto pues, no tiene mayor sentido. Bien, ¿cómo era la organización de los pueblos indígenas, verdad? ¿Cómo era la organización de los pueblos indígenas? Vamos a encontrarnos que lo que hoy es Centroamérica fue ocupada poblacionalmente bastante tarde. No se sabe con exactitud más o menos en qué época llegaron los primeros seres humanos a esta región, pero por las evidencias arqueológicas que tenemos, no fue muy temprano en tiempo, posiblemente unos 1000 años antes de la era cristiana, se empezaron a asentar los primeros individuos que se encontraban en una etapa de desarrollo extraordinariamente primitiva, ¿verdad? Eran básicamente cazadores, recolectores, que caminando de un lugar a otro, buscando sus alimentos, poco a poco se fueron asentando cada vez más en esta región, principalmente cuando se descubre y se desarrolla la agricultura, ¿verdad? La agricultura, ya con el ejercicio de la agricultura, eso va a obligar a que estos primitivos habitantes de la región pues ya no piensen en trasladarse a otro espacio, sino que empiecen a sentarse acá en Centroamérica. Más o menos podemos nosotros decir que conocer cómo se organizaban los poblados prehispánicos nos puede permitir tener una idea también de la estructura social y económica de estas sociedades. Generalmente, la mayoría de nosotros cuando visita un sitio arqueológico, ustedes pueden ver ahí la fotografía que tenemos a la derecha de la imagen, cuando uno visita un sitio arqueológico, ve pues, algunas edificaciones, en algunos casos monumentales, ¿verdad? Como Tikal, por ejemplo, en algunos casos un poco más, pues, más humildes, más técnicamente inferiores, por ejemplo, Iximché, algunas todavía un poco más rústicas, primitivas, por ejemplo, como Misco Viejo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a esos lugares y vemos todos esos edificios, puede darnos la falsa idea de que esa era la totalidad del pueblo, de la comunidad. Pero no es así.
En esas áreas urbanas, en donde se construían las edificaciones más importantes, vamos a encontrar nosotros que solamente habitaban los miembros de la nobleza más alta, la vamos a llamar nobleza restringida, sacerdotes, gobernantes y sus familias son los que viven en esta parte del poblado, y sus funciones son principalmente de carácter administrativo. Ellos lo que van a hacer realmente es gobernar a estas comunidades. La mayor parte de estas personas realizan un trabajo no productivo, es decir, no se dedican a la producción de materiales, sino que se encargan de la administración política, de la administración religiosa, de la administración económica, ¿verdad? Son funcionarios de alto nivel. Fuera de estas ciudades, digámoslo acá, ustedes pueden ver en la parte alta donde hay una especie de monte, ya fuera de estas ciudades, se establecían unos espacios territoriales que les vamos a llamar calpules. En estos calpules o hamac, también podemos llamar hamac, vivían los indígenas comunes o indígenas macehuales. Estos indígenas se dedicaban principalmente a la actividad agrícola, a la pesca, a la recolección de frutos, a la recolección de miel, por ejemplo, a la recolección de leña, a crianza de algunos animales. De un anticipo, en esta región no existían todos los animales que pueden constituir ganado, ¿verdad? Vacas, mulas, bueyes, bueno, todos los animales de carga y tiro, y muchos de ellos que sirven para la alimentación, no existían en América, ¿verdad? Van a llegar con los conquistadores. Entonces, la ingesta de carne era muy diferente que nosotros pues conocemos en la actualidad, ¿verdad? No habían cerdos, no habían vacas, no habían ovejas. Todos estos animales fueron traídos por los conquistadores. Sería importante que lo anotaran, ¿verdad? Para que después nos quede claro qué vino de Europa y qué había aquí en América. Pues vamos a ver nosotros que el poblado prehispánico está dividido en dos grandes regiones, ¿verdad? El Tinamit o Ciudadela, en donde vive la restringida, y en los alrededores hay diferentes aldeas o hamac comunes o indígenas más iguales, que son quienes cargan con la actividad productiva de estas sociedades. Ellos son los que producen los alimentos, las artesanías, las joyas, la riqueza. De ellos sale la mano de obra para construir estos monumentales pisos en donde viven los señores gobernantes. En cada uno de los hamac, unas familias especiales, diferentes, con más prestigio, que tenían una función muy importante, y era la de recaudar el tributo en estos hamac. Los indígenas comunes o indígenas más iguales estaban obligados a pagar tributo, y este tributo, como repito, lo recogían esas familias especiales que les vamos a llamar cabezas de calpul, cabezas de calpul. Estos cabezas de calpul constituían entonces una especie de nobleza intermedia, ¿verdad? No eran tal como los señores gobernantes, ¿verdad? La nobleza restringida, pero no eran comunes o indígenas más iguales, ¿verdad? Ellos tenían más riqueza, más prestigio, pero no llegaba al nivel de los señores gobernantes. En ese sentido, entonces, vamos a ver nosotros que analizar la forma en que se estructura el pueblo prehispánico, podemos ver que en estas comunidades ya se empezaban a dar algún tipo de división social. En algunos pueblos esa división fue bien marcada. En los pueblos aztecas, los mayas, por ejemplo, su división era bien marcada. En los quichés, cachiqueles, aunque esa división era marcada, no era total y absoluta, como sí fue en los pueblos que alcanzaron los niveles de desarrollo más alto. Pero lo que sí es cierto es que sí había una división. Repito, en las sociedades indígenas habían tres tipos de personas.
la nobleza restringida, los gobernantes y sacerdotes que vivían en la ciudadela o Tinamit, y por el otro lado, los indios comunes o macehuales, que eran los que realizaban el trabajo productivo, ¿verdad? Sobre ellos recaía la actividad productiva de la sociedad prehispánica. Estos indígenas estaban obligados al pago de tributo. Tributo que no se lo pagaban directamente los señores, sino que se los pagaban a través de los llamados cabezas de calpul o nobleza intermedia. Entonces, hay 3 niveles: nobleza restringida, nobleza intermedia e indios comunes o macehuanos, los grupos sociales que vamos a encontrar nosotros dentro de las sociedades prehispánicas. Ahora, en algún momento, principalmente más o menos a partir del siglo X, en estas sociedades empezaron a practicar también la costumbre de esclavizar personas. Habían en algunos pueblos, sobre todo pueblos más desarrollados, empezaron a tener esclavos, pero ojo, por favor, esto es muy importante. Estos esclavos no realizaban el trabajo productivo como tal. Esos esclavos tenían otras funciones, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, eran dedicados a los sacrificios, ¿verdad? Los esclavos eran sacrificados a los dioses. También esos esclavos muchas veces cumplían el papel de sirvientes de la nobleza restringida, de los grandes señores y sacerdotes. Entonces, por esa razón, y ojo, eso es bien importante porque es casi seguro una pregunta de examen, estas sociedades no constituían un modo de producción esclavista, aunque sí habían esclavos. ¿Por qué no podemos hablar de un sistema esclavista en los pueblos prehispánicos? Porque, a diferencia de la esclavitud en Europa, en donde la actividad productiva recae sobre los esclavos, en estas sociedades la actividad productiva recae sobre los indígenas comunes o indígenas macehuales, de tal manera que es un modelo económico distinto a la esclavitud. Está basado principalmente en el tributo que pagan los indígenas comunes, como ya mencionaba anteriormente. Entonces, como este sistema económico no se ajusta exactamente a la esclavitud, tiene algunos elementos similares al feudalismo, como el pago de tributo, por ejemplo, pero tampoco es feudalismo. Entonces, por esa razón, ha existido la necesidad científica de establecer una denominación a esa organización económica, y esa denominación es modo de producción despótico tributario. Despótico tributario. Algunos autores le dan otros, este es el nombre más importante, este es el nombre más común, pero algunos autores también le llaman modo de producción aldeano, despótico aldeano, perdón, despótico aldeano. Y también se le conoce como, que este es el que más se trata de no utilizar porque tiene en sí una connotación equivocada, modo de producción asiático. Es contradictorio, ¿verdad? ¿Cuál es el modo de producción predominante en América durante la época prehispánica? El modo de producción asiático. Ahora les voy a explicar el por qué se da este nombre. Porque resulta que cuando Carlos Marx, que ustedes saben que él desarrolló la teoría del materialismo histórico como explicación del proceso histórico dentro del materialismo dialéctico, cuando Carlos Marx estudió estas sociedades indígenas, que no hizo muchos estudios, para serles sincero, él prácticamente no se preocupó sobre la organización de los pueblos indígenas de América.
Pero en algunas partes muy pequeñas de su obra, él dice que lo que ha logrado estudiar de los pueblos indígenas, principalmente de los indígenas de los Estados Unidos, es que su organización, a la organización de los pueblos primitivos asiáticos. Y por eso es que él le llamó a esa organización producción asiático. Pero ya vemos nosotros que es una incorrección y por eso pues utilizamos principalmente y como forma más científica y elaborada el nombre de modo de producción despótico tributario. Este es el nombre que vamos a utilizar con mayor propiedad. Aunque, como repito, si les aparece por allí en la parte del criollo estos otros dos nombres, no vayan a pensar que está hablando de otra cosa, sino está hablando exactamente de lo mismo. Bueno, sigamos con nuestra presentación. Entonces, como podemos observar nosotros, entre la estructura del pueblo prehispánico, ya lo vimos nosotros, que se divide en dos grandes espacios, el Tinamit y el Hamac. Como consecuencia de ello, también podemos entender la diferenciación social y nos encontramos con que hay una coincidencia entre esa distribución geográfica. La nobleza, los señores, que son los que están acá en la derecha, van a detentar la riqueza, el poder, el ejercicio y dominio sobre sus comunidades, van a habitar en el Tinamit. Y por el otro lado, la mayor parte de los indígenas, la mayoría de ellos sumergidos en un proceso de infancia, dedicados exclusivamente a trabajar y a producir y pagar tributo. Ese era realmente para lo único que esta era tomada en cuenta, manteniéndolos como un nivel de ignorancia tremendo para evitar que se fueran a sublevar y a levantar en contra de los gobernantes. Ustedes saben que históricamente la ignorancia de los pueblos es el mejor medio para dominarlos. Y vamos a ver nosotros que se estructura esta sociedad a partir de la conformación de la ubicación que tienen dentro del poblado. Los señores que van a formar la nobleza gobernante restringida y por el otro lado los indígenas más iguales que son los trabajadores comunes. Hay mucha dificultad para poder establecer que habían diferencias notables entre una clase y otra. En principio por el régimen de propiedad de tierra. Algo muy importante que por favor les pediría que notaran es que en estas sociedades, a diferencia del feudalismo y de la esclavitud y por supuesto del capitalismo, la propiedad sobre la tierra no era privada. La propiedad privada sobre la tierra no existía, la propiedad era comunal. La tierra le pertenecía a todos los indígenas de la MAC. Cada pueblo, cada aldea tenía su propia tierra y era de la comunidad. Esa tierra en realidad no le pertenecía al gobernante, sino a la... Y ellos, para poder mantener el dominio, el control de esa tierra, estaban obligados a pagarle tributo a los gobernantes, como vimos anteriormente, por medio de la utilización de de esa nobleza intermedia que son los cabezas de calpul. Y algo que mencionaba ya con anterioridad es que uno de los aspectos más importantes es el proceso de tributación. La riqueza de estos señores no procede de su trabajo. Estas personas cumplían un papel parasitario, digamos, entre comillas, porque se dedicaban principalmente al estudio intelectual. Todos los avances, por ejemplo, en astronomía, en matemática, que fueron muy grandes en algunos pueblos, por ejemplo, como los mayas, eran realizados por esta clase gobernante. Ellos eran los intelectuales, ellos eran los que sabían, los que conocían, los que tenían conocimiento sobre los diferentes aspectos de la naturaleza. Y esto les daba a ellos el poder para mantener sojuzgados a la mayor parte de la población, que eran los indígenas más iguales. Y una forma de sojuzgamiento era precisamente a través de la obligación de pagar tributo. Entonces los indígenas de un mismo pueblo estaban obligados a pagarle tributo a sus gobernantes. En muchos casos es probable que este pago de tributo no fuera una situación total y absolutamente obligatoria, que no fuera ejercida sobre la fuerza, sino que a cambio, por ejemplo, estos indígenas comunes o más iguales
recibían, por ejemplo, la protección militar de los señores, y esto pues de alguna manera ellos lo recompensaban a través del pago de tributo. Sin embargo, a partir del siglo X de la era cristiana, vamos a ver nosotros que algunos pueblos, principalmente en el centro de México, van a empezar a expandir su dominio hacia otros pueblos. Entonces, esta nobleza, estos señores nobles, ya no se van a conformar solamente con cobrarles el tributo a sus propios maseguales, sino que van a empezar a expandirse a través de la guerra, a conquistar otros pueblos y obligarlos a tributar para ellos, dando paso a la formación de lo que indica acá, los primeros imperios tributarios, ¿verdad? Estos imperios que estaban empezándose a desarrollar, pero que para su mala fortuna, cuando estaban alcanzando el clímax de su dominación, llegan los españoles y prácticamente toda la organización indígena queda destruida, ¿verdad? Porque la imposición que generan los europeos a través de la conquista es total y absoluta, ¿verdad? Transforman la vida, la organización económica, la organización social, las costumbres, el idioma, la religión de los pueblos, de tal manera que esos imperios tributarios que se estaban empezando a desarrollar no logran llegar al nivel total de ser sociedades esclavistas. Entonces, por eso podemos resumir diciendo que la esclavitud como tal, aunque ya se empezaba a practicar. ¿Para qué se que nos duraban los esclavos prehispánicos? No producción predominante. Les estaba argumentando que tenían una función principalmente de sacrificio. Dedicar esclavos a nosotros nos podría parecer actualmente una tontería, ¿verdad? Podríamos decir, ¿por qué razón mejor no los ponían a trabajar? Bueno, hay que entender la lógica. Resulta que era sacrificar 200, 400, 500 esclavos que eran en su mayoría prisioneros de guerra capturados de otros pueblos para ejercer miedo y dominación sobre el resto de los demás. Entonces, el sacrificio de esclavos tenía principalmente una significación política, es decir, nosotros mandamos, nosotros gobernamos y es a los que no nos obedecen. Y tenía una importancia económica, porque a través de ese poder podían obligar a los indígenas a pagar tributo, que les hacía cada vez más ricos y poderosos a esta élite que, como repito, se va a ver totalmente desbancada con la llegada de los conquistadores españoles a inicios del siglo XVI. Entonces, por esa razón, la importancia económica de los esclavos es mínima, no es fundamental. Básicamente, como insisto, se hacían esclavos básicamente por dos motivos. El primero, bueno, tres motivos. El primero era como prisioneros de guerra, capturados a la hora de realizar una guerra, se capturaban esclavos de otros pueblos, personas de otros pueblos, y se les sometía a la esclavitud. La otra era a miembros de la misma comunidad que habían desarrollado y habían llevado adelante algunos delitos. Por ejemplo, abstenerse de pagar el tributo, por ejemplo, ¿verdad? Rebelarse contra las ideas de los gobernantes, ¿verdad? Plantear algún tipo de sedición en contra de los gobernantes. Era considerado un delito que se pagaba con la esclavitud. Las deudas también podían llevar a la persona a la esclavitud. Generalmente todos estos esclavos eran dedicados al sacrificio. Esto que acabo de explicar a muy grande nos permite entender entonces que las poblaciones hispánicas a la hora de la llegada de los españoles estaban en una especie de transición. Estaban abandonando ya cada vez más el modo de producción despótico tributario, producción predominante desde la antigüedad más remota, y se estaba poco a poco construyendo los inicios de lo que sería una sociedad esclavista, que no llegó a ser. ¿Por qué? Porque llegan los españoles, el proceso histórico se transforma de manera rotunda.
Vamos a hacer una pequeña pausa acá. No sé si hay alguna pregunta, algo que quisieran que pudiéramos aclarar. Con mucho gusto podríamos en este momento hacerlo. Sí, Sí, adelante, Juan Francisco. solo preguntar, ahorita que mencionó que los indígenas en este momento iban a trasladarse a un sistema económico esclavista. En eso llegaron los españoles y pues eso ya no se pudo dar. Pero en el hipotético caso, claro, ¿qué hubiera pasado si por esta razón ya los españoles no llegan? ¿Se hubiera llegado a desarrollar un sistema? O tal vez los ingleses que estaban conquistando el este del norte de América hubieran llegado también a esta región, o más o menos, ¿qué hubiera pasado? Hipotéticamente, claro. Sí, mire, esto que usted plantea, nosotros acá en la profesión de historiadores le llamamos análisis contrafactual, ¿verdad? Contrafactum. Factum es el hecho, en latín significa hecho, es lo que sucedió. El factum es lo que sucedió, es el hecho. Un análisis contrafactual es contrario a lo que sucedió. Y entonces podríamos partir a una especulación de qué podría haber sucedido. Lo que podría haber sucedido es lo que con anterioridad, que probablemente se hubiera desarrollado en América una sociedad esclavista, aunque no hubiera sido exactamente igual como la sociedad esclavista griega, la sociedad esclavista romana, las dos sociedades esclavistas clásicas, eran muy similares, ¿verdad? Hubiera empezado poco a poco a recaer la actividad productiva, ya no en los más iguales, sino en los esclavos. Pero al final de cuentas, en el estudio de la historia, la especulación no tiene mayor importancia porque nosotros podemos deducir cualquier, pero no podemos demostrarlo. En la historia como ciencia lo que se busca es tratar de encontrar los hechos y tratar de explicar esos fenómenos y ver qué incidencia han tenido esos acontecimientos hacia el presente. Porque cualquier explicación, yo le podría decir, bueno, no tiene ninguna utilidad científica, más que un ejercicio, por ejemplo, para una plática no académica, ¿verdad? Entonces, mi respuesta concreta es no sé. ¿Qué podría haber pasado? Cualquier cosa. Pero lo que sí podemos nosotros afirmar es que todo indica que hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, poco a poco, las sociedades indígenas estaban atravesando cambios y transformaciones en los cuales poco a poco el modo de producción despótico tributario estaba siendo sustituido por instituciones y condiciones de carácter esclavista. Lo que nos hace pensar, y en este caso es una especulación, que se dirigían hacia convertirse en imperios esclavistas, lo que hubiera generado pues, el predominio de ese modo de producción dentro de las sociedades indígenas. Eso es lo más que podría contestarle a Juan Francisco, que cualquier otra cosa sería menor. Sí, sí, yo comprendo. Y muchas gracias, licenciado, por Para servirle a usted, muchas gracias estar. por su pregunta. ¿Alguna pregunta pudiéramos responder? ¿No? Licenciado, una consulta, Sí, hablando de lo que es las posiciones sociales que existían en ese momento, fue la nobleza restringida, la nobleza media y en este caso los indígenas. ¿Los esclavos, esta estructura, estarían como los indígenas o estarían formando otra faceta en la estructura, la distribución social? No, era un grupo, digamos, independiente de la estructura social, un grupo que podía estar o no estar, no servía, digamos, no tenía una función social ni económica concreta, más que servirle a la nobleza como un medio para obligar a los indígenas comunes o indígenas más iguales a que pagaran el tributo, ¿verdad? Generando miedo, desconfianza de la población común que veía pues que estos sacrificios a la larga eran para beneficio de la comunidad. Le voy a poner un ejemplo nada más así rapidito para que nos podamos entender. La mayoría de de esta nobleza restringida o gobernantes, en su mayoría eran personas que tenían un conocimiento muy profundo de astronomía. Entonces ellos sabían, por ejemplo, que cuándo iba a suceder los eclipses. De hecho,
incluso eclipses que han sucedido hace 5 o 10 años, en donde están calculados de que van a suceder, tenían un desarrollo impresionante de la astronomía. Entonces ellos sabían exactamente qué era un eclipse y sabían exactamente cuándo iba a pasar. Entonces, por ejemplo, que a las masas ignorantes que no sabían qué iba a suceder, ellos empezaron a argumentar de que los dioses les estaban advirtiendo que les iba a quitar, por ejemplo, la luz del sol. Si estos indígenas no cumplían una parte del tributo, eran esclavos. Entonces, a la hora de que sucedía el eclipse, unos días antes, empezaban a realizar estos sacrificios y, a la sorpresa de los indígenas comunes ignorantes, sucedía que durante un tiempo el sol se oscurecía. Y eso lo que le daba era prestigio a esos gobernantes, hacía que los demás, de que verdad ellos sabían que hablaban con los dioses, que eran uno de los dioses, y que por lo tanto, pues sabía que se les pagara era un tributo. Entonces, siempre en toda sociedad va a ver usted que la gente ignorante le paga tributos a otros que se argumentan como representantes de Dios o de los dioses. Porque esos ejercicios de dominación, cuando dominación, sobre todo explicarse científicamente los fenómenos de la sociedad o la naturaleza, o siempre surgen a protegerse chavos que personas. Y en la actualidad sigue sucediendo, es verdad que todavía podemos ver situaciones como esas. Entonces es lo que puedo contestarles, que no sé si eso contesta su pregunta. Sí, muchas gracias, licenciado. Lo que me dijo en este caso es como, o sea, no era un imperio esclavista, pues, por lo tanto, los esclavos en sí no formaban parte de la organización social. Esa es como esa diapositiva que podemos ver. Había una fase que iba a ser transitiva hacia esta sociedad, ¿verdad? Pero como usted me explicó, por la llegada de los españoles no se dio, entonces, por lo tanto, no era esclavista y para ellos no tenía una importancia social incluirlos en su estructura. Ahorita me quedó más claro. Gracias. Exacto. Y excelente, Esteban. No tenía una importancia social ni tampoco una importancia económica directa, porque no los dedicaban específicamente. Gracias, Esteban. Buenísima pregunta. Bien, vamos a detener entonces nuestra exposición